Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la tercera sesión del curso taller de elaboración de resoluciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El día de hoy daremos inicio al módulo 3 titulado Técnicas de elaboración de sentencias. Para el desarrollo del presente módulo, nos complace presentar de nueva cuenta al maestro Juan Carlos García Campos, de quien me permito compartir una breve semblanza. El maestro Juan Carlos García Campos es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, especialista en Derecho Constitucional y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de especialista en Derecho del Trabajo y Justicia Social por la Escuela Federal de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación. Dentro de su experiencia profesional, se ha desempeñado como investigador en el Consejo Estatal Electoral y como coordinador del área de investigación jurídica del Instituto de Capacitación del Supremo Tribunal de Justicia, ambos en el estado de Sinaloa. Además, ha sido asesor jurídico en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de la Secretaría de Energía. En el gobierno de la Ciudad de México, ha fungido como secretario auxiliar en el Tribunal Electoral, auxiliar jurídico en el Consejo Distrital Electoral 25º del Instituto Electoral y subdirector de trámites inmobiliarios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica. Dentro del Poder Judicial de la Federación, se ha desempeñado como secretario de diversos tribunales colegiados de circuito en materias administrativa y laboral, y en diversas ocasiones ha fungido como secretario en funciones de magistrado en el 16º Tribunal Colegiado en materia del trabajo del primer circuito, durante el periodo en el que ese tribunal conoció de los amparos promovidos en todo el país en contra de la reforma laboral contenida en la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del 2 de mayo de 2019. De junio a diciembre de 2021, fungió como secretario de Estudio y Cuenta de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como secretario técnico en la Unidad de Implementación de la Reforma en materia de justicia laboral del Poder Judicial de la Federación. En el ámbito académico, ha impartido las cátedras de Historia del Derecho Mexicano, Derecho Procesal Civil, Teoría de la Constitución y Teoría del Estado en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde, además, ha participado en la elaboración de los programas para las materias de Teoría de la Constitución y Derecho Procesal Constitucional. De igual forma, ha sido catedrático en diversas materias en la Universidad Anáhuac del Norte, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad del Sur, Campus Cancún, y de la Escuela Federal de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación, donde, además, ha sido tutor del curso de especialización sobre la reforma en materia de justicia laboral y expositor en decenas de cursos y diplomados. Maestro Juan Carlos, sea usted bienvenido. Empecemos. Fíjense ustedes que esta clase de ahora, técnicamente, en estas 4 horas se puede agotar muy rápido. Sin embargo, mientras estaba elaborando el material que ahorita vamos a empezar a ver, notarán que es un poco descriptivo, pero aprovechando cada uno de la información ahí vertida, pues voy a poner a su disposición la experiencia que como secretario de tribunal colegiado he tenido en torno a cada una de las figuras que vamos a empezar a ver a continuación. Redacción de sentencias, ¿no? Ese es, digámoslo así, el anuncio de inicio que voy a dar es el coco de muchos tribunales o de la gran mayoría, porque bien podemos tener el conocimiento, la solución, pero al momento de depositarla o verterla en un documento, es ahí donde a veces nos podemos quedar cortos o incurrimos en exceso. Y eso puede provocar que nuestra sentencia, más allá de que pueda o no ser susceptible de ser impugnada por un órgano jerárquicamente superior, pues nuestras sentencias quedan poco claras. Y en el mundo jurídico, la poca claridad, pues eso hace que sufra la legitimación o la legitimidad del documento.
Yo me acuerdo cuando empecé mis pininos como ayudante de un abogado en mi estado, me acuerdo que me decía, eh, no sé, lo estaba ayudando a redactar algún documento en materia civil, por ejemplo, y me decía, García, ya dijimos eso, pero hay que decirlo de otra forma. 3 argumentos más explicando lo mismo, pero de diferentes formas. Y bueno, en ese momento que a lo mejor uno pues no tiene la experiencia o el conocimiento suficiente para hacer una reflexión, pues sí me parecía a veces un exceso porque decía, oiga, pero eso no puede provocar que los jueces se enojen o algo así, ¿no? Porque pues es demasiado paja, ¿no? O hojarasca. Y el Conatino pues me decía, no, porque acuérdese que pues nosotros hay que darle los hechos y los jueces pues ya nos dirán el derecho, ¿no? Entonces, sería muy difícil que un juez nos sancione por exceso en la argumentación, por así decir. Que al rato vamos a ver que cuando incurrimos en este tipo de excesos, no necesariamente estamos hablando de una argumentación, sino de una perorata o peroración jurídica que en nada se acerca a un documento jurídico de este tipo, ¿no? Dicho lo anterior, les voy a pasar unas diapositivas. Esto, ¿ok? Sí, las pueden ver sin problema, ¿verdad? Ok, entonces, técnicas de elaboración de sentencias. Estos ya lo sabemos, artículos 841, 842. Vamos a ver que son, eh, pues, la crema innata. ¿Están viendo el otro archivo que estoy abriendo? Uno de Word. ¿Están viendo la Ley Federal del Trabajo? La acabo de abrir. Ok. Fíjense que según yo había puesto una liga para los artículos, pero ya veo que no me funcionó la idea. Pero bueno, yo creo que no hay ningún problema en que les narre lo que dicen los artículos, sobre todo en los puntos que más me interesan. Cito en la diapositiva el 840 por lo siguiente. El artículo 840, como todos sabemos, pues ahí contienen los requisitos que debe tener una sentencia, ¿no? Entonces, son los datos normales, lugar, fecha del tribunal. Eso, yo en la historia que tengo como secretario, casi 15 años, nunca he visto que echemos abajo un laudo, pero sí he escuchado, porque se equivocan de fecha, por ejemplo, ¿no? Que lo ponen en un día inhábil. Sí recuerdo que en mi tribunal, en uno de los tribunales en los que estuve, en una ocasión sí tuvimos un laudo que se emitió en una fecha inhábil, hubo una confusión ahí de días y meses, pero consideramos en ese momento que si bien se trataba de una violación, que por sí era intrascendente para dejar sin efectos el acto o esa resolución. Y me refiero a esto
porque de manera reciente la Corte ha emitido muchos criterios donde dice, oye, pues pondera, ¿no? No tires un acto solo por una violación procesal, por ejemplo, o de forma, como podría ser la equivocación en la fecha de un laudo, si no trascendió el resultado del juicio o del laudo, ¿no? Entonces, ese principio existe o subyace desde la primera ley federal del trabajo, ¿no? Incluyendo la actual. Eh, Nos iremos dando cuenta, y seguramente ustedes también, porque estoy cierto que muchos colegiados, a pesar de que dentro de los procedimientos se cometen algunos errores, pues son de poca importancia, que por sí son insuficientes para tirar, por ejemplo, un laudo, ¿no? O un procedimiento, salvo las excepciones que, pues ya dijo la experiencia que la Corte ha dicho que sí es necesario tirar un laudo, ¿no? Por ejemplo, la firma, ¿no?, de los integrantes de un laudo. Pues, oye, no tiene firmas. Eso no quiero decir que es muy común, pero suele suceder. Y ante esos supuestos, la Corte dijo, ok, ya vas a tirar el laudo, pero aprovecha de una vez, colegiado, para analizar las violaciones procesales que se hayan cometido durante el procedimiento. Para que no vaya a suceder, hay que decirlo así y hay que reconocerlo, que, eh, disculpen, hay que reconocerlo que, bueno, durante muchos años, muchos tribunales colegiados lo que estuvieron o estuvimos haciendo, seguramente, en algún momento, en alguno de los tribunales donde he estado, lo hicimos, pues solamente veíamos que no traía las firmas de los integrantes de la Junta y concedíamos el amparo para que se emitiera un nuevo laudo. Y ya no analizamos nada del procedimiento. Entonces la Corte ahí nos paró el alto, digámoslo así, nos dijo, oye, pues, ok, no se puede defender el laudo si no contiene la firma de sus integrantes, pero de una vez analiza el procedimiento por si existe alguna violación procesal, sobre todo si se trata de la parte trabajadora. Otro de los requisitos que debe tener la sentencia es nombres y domicilios de las partes y sus representantes. Esto, en principio, no ofrece ningún problema. Donde sí lo ofrece, no es muy común, pero yo lo he visto, he tenido pocos juicios, a lo mejor dos, si acaso, en mi historia, que hay equivocaciones en el laudo, en el nombre de alguna de las partes, y que sobre todo puede imposibilitar la ejecución. A ver, me dicen que el volumen está muy bajo. No sé si dependa de mí. A ver, estoy subiendo aquí mi volumen en mi computadora. Me avisan, por favor. Entonces les decía, la equivocación del nombre por sí eventualmente puede ser insuficiente para conceder el amparo. Ya la Corte emitió jurisprudencia al respecto. En mi experiencia, lo que he visto en los tribunales, ya sea en asuntos propios o en asuntos de compañeros, es que, vamos a suponer, el laudo sí contiene una equivocación en el nombre de la parte trabajadora, por ejemplo, pero es, digamos, de 20 menciones, el error se cometió solo en 2. Y el amparo solo se promovió para eso, y al analizar el procedimiento no se advierte alguna violación procesal que haya causado perjuicio a la parte trabajadora, por ejemplo, si es la que viene el amparo. Y entonces, ante esos supuestos, como colegiado lo que se ha decidido es que pues esos errores, que si bien existen en el laudo, son intrascendentes por sí y que amerite conceder el amparo. Porque sabemos que ante una concesión del amparo, pues es regresar el asunto a la Junta, que pues tiene de rezago lo que ustedes quieran de asuntos, y entonces vamos a complicar, en principio vamos a paralizar o a dilatar el procedimiento de ejecución del laudo. Pero además, por ese tipo de simplezas jurídicas, digámoslo así, pues vamos a retrasar también la resolución de otros asuntos. Entonces, aunque eventualmente sea una corrección muy sencilla para la Junta, sabemos de las implicaciones en cuanto a tiempo
y esfuerzo que implica conceder un amparo solo para esos simples motivos, y en los tribunales en donde he estado se ha optado que en esos supuestos, cuando es intrascendente los errores en el nombre de alguna de las partes y que no puede comprometer o dilatar el procedimiento de ejecución del laudo, eh, se ha decidido pues negar el amparo. A diferencia, cuando pues si es garrafal el nombre de alguna de las partes, que aunque se repita pocas veces, pero a lo mejor está en la parte toral considerativa en algunos de los puntos resolutivos, yo creo que ahí es válido que sí se conceda el amparo, aunque solo sea para la corrección del nombre, porque sí puede ofrecer problemas. La parte demandada, por ejemplo, puede decir, aquí el laudo me está condenando a que pague a Juan Carlos, no a Juan C. García. Entonces, ante estos supuestos, hacemos una ponderación, resolvemos conforme al principio de realidad y decidimos si debe o no concederse el amparo solo para eso. El extracto de la demanda y su contestación, esto creo que no es tema. Esto es una parte esencial de todo tipo de resolución. Digamos que es la historia y, ¿por qué no, la litis fijada que tienen todo tipo de resoluciones y sentencias? Aquí me dicen que lo más viable es que en este caso se solicite una aclaración del laudo. Es otra vía. La Corte ya dijo, pues, tienes dos opciones. Quien estime que le perjudica esa, ese error en la denominación, puede acudir a la aclaración del laudo o al juicio de amparo directo. Ya está en jurisprudencia, entonces tiene esas dos vías. Extracto de los alegatos, las razones legales o de equidad, jurisprudencia y doctrina que le sirve de fundamento. Esto es parte de las premisas que más adelante vamos a ver, que es característica de los actos o de este tipo de actos o resoluciones jurídicas, y los puntos resolutivos. Estoy señalando lo que establece el artículo 840. Ahora, artículos 841 y 842. Estamos, digámoslo así, en aspectos generales, el preámbulo para entrar en materia, ¿no? Todos sabemos que estos artículos son el cajón desastre, por así decirlo, de todos los operadores jurídicos en el mundo del derecho laboral, incluyendo los del apartado B, porque sabemos que pues, la Ley Federal del Trabajo es de aplicación supletoria, sobre todo en el aspecto procesal de la ley burocrática. Estos dos artículos, digamos, están repletos de principios a los cuales acudimos cada vez que necesitamos hacer una interpretación integral, orientadora, para llenar lagunas. Son el cajón de desastre de la Ley Federal del Trabajo y son los que de cajón pues van en todas las resoluciones, ¿no? Entonces, las sentencias deben dictarse, ¿verdad? Sabida y buena fe guardada, sí, y aquí subyace, creo que decíamos una clase anterior, el principio de realidad. Eso es lo que eventualmente permite que los laudos o resoluciones emitidas por las juntas no se les exija a tal grado que cumplan ciertas formalidades que si no se cumplen, pues queden sin efectos. Lo que yo aprendí cuando empecé a trabajar en tribunal colegiado, me dicen que se escucha muy tenue, aún y cuando le subí volumen. Ok, gracias. De todas maneras me voy a pegar esto. Va a parecer que traigo sombrero. Ok. Ya vi las preguntas que están más arriba. Al ratito hacemos una pausa y las atiendo. Bien, entonces, no les exigimos formalidades para, para estimar que el laudo es jurídicamente acertado.
Hay que apreciar los hechos en conciencia, principio, realidad, volvemos otra vez. No es necesario sujetarse a reglas o formulismos en cuanto a la estimación de pruebas, pero dice aquí el artículo 841, los tribunales están obligados a estudiar de manera pormenorizada la rendida. En mi experiencia como tribunal colegiado, lo que nosotros esperábamos a efecto de no emitir o de no emitir una concesión de amparo por la omisión de valoración de una prueba, era que bastaba que sin seguir ningún método, los tribunales laborales, las juntas dijeran, y esta prueba tiene este alcance. Con eso para nosotros era suficiente para que en el fondo nosotros al menos estimáramos que la conclusión era correcta, en que a lo mejor en materia de considerativa se había quedado corta, o por qué no decirlo así, había sido nula. Pero bastaba un pequeño análisis o afirmación, o por qué no una conclusión respecto al alcance probatorio de una prueba, valga la redundancia, para que nosotros como tribunal colegiado pudiéramos hacer el estudio pertinente ante la existencia de un concepto de evaluación, si se trataba de la parte patronal, o el análisis eh, a profundidad si se trataba de la parte trabajadora en su fluencia a la queja. Entonces, estos principios, les decía, pues son los que nosotros como tribunales colegiados, son los que analizamos que se den en una resolución de ese tipo. Que estén a veces al revés, de arriba para abajo, un poco revueltas. Lo ideal sería otra cosa, que se siguiera una técnica, pero atendiendo estos principios que subyacen en la Ley Federal del Trabajo, para nosotros bastaban eh, que hubiera un pequeño análisis por parte de las autoridades responsables, ¿no? La sentencia debe ser claras, precisas y congruentes. Claro, juntas, tú vas a resolver sobre lo que te pidan. Y eventualmente, según construcción de la Corte en jurisprudencias, podrá resolver sobre prestaciones no pedidas, pero ya sabemos que son excepcionales. Antes de avanzar, me regreso, porque aquí lanzaron rápidamente unas preguntas. Está relacionada, creo que todos pueden ver el chat, ¿verdad? Está relacionada con el valor probatorio de la hoja de certificación de derechos. Y luego dice, si la hoja tiene errores de cálculo en cuanto a semanas cotizadas o el salario no tiene los incrementos, esa hoja de certificación tiene valor probatorio aunque haya errores. Sí, y miren, no sé si la clase pasada lo comentábamos. Recuerden ustedes que la Corte atrajo un amparo directo de allá creo que de Jalisco, si mal no recuerdo, que tenía que ver con el reclamo de reconocimiento de semanas de cotización y salario de cotización, y donde las partes ofrecían, entre otras pruebas, pero esa era la prueba particular, una prueba de inspección para desvirtuar el contenido de la hoja de certificación de derechos. Hago una pausa. Recordemos que hace muchos años, me acuerdo si es más o menos 2006, es que antes, la Corte emitió un criterio a propósito de la hoja de certificación que el IMSS aporta como parte demandada, donde dijo que dada la naturaleza de ese documento y del procedimiento que se sigue para su elaboración, tiene pleno valor probatorio. Pero también sentenció que este documento, si bien es cierto, tiene pleno valor probatorio, puede ser desvirtuado por las partes. Y hasta ahí la dejó. Porque de mi punto de vista, dijo, hay muchos tipos de prueba, pues eso que quede a la imaginación de las partes, cómo la van a desvirtuar. Desde hace algunos años, y tal vez aprovechándose de esa laguna que hasta el momento existía y que se reiteró con la ley intermedia, así me refiero a la ley que tuvo vigencia hasta el 1 de mayo de 2019, la Ley Federal del Trabajo intermedia, es carga, dice así, de los institutos de seguridad, acreditar lo relativo
al número de semanas cotizadas y al salario de cotización promedio. Entonces, ¿qué hacían o qué siguen haciendo? Porque esos juicios están vivos todavía. Ya los colegiados están ayudando a resolver algunos circuitos, los de aquí de la Ciudad de México. Y entonces las partes empezaron a ofrecer la prueba de inspección para desvirtuar el contenido de la hoja de certificación porque decían, oye, pues si tú alimentaste esa hoja de certificación, debes tener esos documentos que alimentan la información de la hoja de certificación. Y entonces al no exhibirlo, se tenía por presuntivamente cierto, sin prueba en contrario, lo narrado por la parte actora en el escrito de demanda en cuanto al número de semanas cotizadas y salario base de cotización promedio, y así se destruye el valor de esa hoja de certificación. Ya la Corte, regresando al paréntesis que abrimos, la Corte en ese asunto que atrajo ya determinó que sin desconocer el criterio al que he hecho referencia y sin dejarlo sin efectos, dijo que la hoja de certificación sigue teniendo pleno valor probatorio, pero y que eventualmente los medios de prueba que están previstos en la Ley Federal del Trabajo, que pueden ofrecer las partes para acreditar sus pretensiones, siguen teniendo vigencia, pero dijo que cuando se está en presencia de prestaciones inverosímiles, la inspección por sí será insuficiente para destruir el valor de esa hoja de certificación de derechos. Entonces, si usted como parte asegurada sostiene que esa hoja de certificación tiene algún defecto o algún error en cuanto al número de semanas cotizadas o en cuanto al salario base de cotización, en principio se presume que tiene pleno valor probatorio el contenido de esa hoja. Entonces, eso le da a usted en principio la carga de desvirtuar la parte de ese contenido que usted estima que es, que es, que, que es errónea. Entonces, deberá ofrecer las pruebas que estime usted necesarias para acreditar ese error. En mi experiencia he visto muchos juicios relacionados con este tipo de documentos. Uno de los últimos que me tocó proyectar es que la parte asegurada señaló que tenía, no sé, 40 años de semanas cotizadas. Ahí ustedes sacarán el número. Y un salario de cotización, pues diario, no sé, 2,000 pesos, una cosa así. Eh, estamos hablando de una persona, no sé, que tenía 52 años, 55 años. Y entonces ella aseveraba que pues había cotizado 40 años ininterrumpidos en el Seguro Social. Y que a últimas fechas, los últimos 4 o 5 años, pues había cotizado con un salario diario de 2,000 pesos. Y había narrado 15 empresas y a cada empresa le asignó un periodo de tiempo y un salario. De tal manera que cuando se jubiló, le dieron una pensión de cesantía, pues rápidamente demanda porque pues, le dieron una pensión en términos de la información que tenía el IMSS, pues le dieron una pensión, digámoslo así, muy baja, ¿no? Y entonces se va a juicio y ya narra y dice que tenía 40 años de cotización, ofrece la prueba de inspección y ofrece una hoja, estas dichosas hojas rosas, ahorita se me pasó cómo se llaman, ofrece una hoja para acreditar que esa empresa de la que se advertía de la hoja, esta rosa del IMSS, no estaba en la hoja de certificación de vigencia de derechos. Y entonces, la junta responsable lo que hizo fue dejar sin efectos con ese documento, dejar sin efectos totales la hoja de certificación de vigencia de derechos. Y entonces ahí en el tribunal se hizo una ponderación y teniendo a la vista, aunque todavía no había sido publicado el nuevo criterio de la Corte al que hace rato me hice referencia, y entonces dijimos, oye,
no, porque tú no ofreciste, no puedo dejar sin efectos toda la información contenida o en su totalidad la hoja de certificación, porque eso tú no me ofreciste un indicio para desvirtuar que había un error en las fechas que se contenían en la hoja de certificación, en el número de semanas cotizadas y en el salario base de cotización. Y entonces, lo que hicimos fue nada más que el hecho relativo con esa empresa que no aparecía en la hoja de certificación se tuviera por cierto, pero eso solamente le reconoció, digamos, 2 o 3 años de semanas cotizadas, pero no 20 o 30, que son las que reclamaba que había cotizado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, si se fijan, no todos aunque esa es la intención, pero no todos los criterios emitidos por el Supremo Tribunal del país, pues nos pueden servir para todos los casos, ¿no? Aquí, digamos, si tuvimos que hacer un pequeño análisis, si ustedes quieren, de la ejecutoria, aquella antigua de la Corte, donde dijimos, no, la Corte en ningún momento habló de que se dejara sin efectos de manera total esa hoja de certificación. Y entonces en el tribunal se decidió hacer una interpretación a su vez de esa jurisprudencia, la ejecutoria que le dio origen, y se concluyó que podía anularse de manera parcial la información contenida en esa hoja de certificación. Dicho lo anterior, continuamos. Si hay alguna otra duda, eh, parece que ya no hay más dudas. Ok. Aquí hay otra pregunta de Arnulfo Mendoza. ¿Es correcto conceder el amparo para reponer el procedimiento y también atender cuestiones de fondo? Sí, de hecho eso es muy común, que a veces lo hagamos. Sobre todo si se demandan varias acciones o cuando se demandan prestaciones autónomas. Y eso es muy importante, eso es algo que todos los juzgadores debemos tener presentes. Cuando ustedes analicen una demanda, deben tener a la vista cuál es la acción principal y cuáles son las prestaciones que se derivan o también conocidas accesorias de esa acción y qué otras prestaciones son autónomas, esto es que no dependen de la acción intentada. Por ejemplo, despido injustificado. Una prestación accesoria sería eh, el pago de salarios caídos, por decir algo. Y también una prestación accesoria sería el pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, pero a partir de la fecha del despido. Esas serían prestaciones accesorias de una acción. Y en la misma demanda se pueden reclamar prestaciones autónomas que no dependen de esa acción. Por ejemplo, oye, reclamo vacaciones, prima vacacional y aguinaldo de 2 años o más anteriores a la fecha del despido porque nunca me las cubrieron. Esas, digamos que en un laudo, cuando eventualmente se repone el procedimiento para algo, ese tipo de prestaciones pueden quedar resueltas y ya nada más nosotros, los colegiados, señalamos que cuando se emite el nuevo laudo, pues se reitere la absolución o condena que se haya emitido al respecto. O puede haber 2 o más acciones que se intenten en una misma demanda. Alguna de las acciones puede quedar firme y la concesión del amparo solo puede abarcar para reponer el procedimiento por lo que vea una acción y, eh, resolver el fondo respecto a otras acciones intentadas. Un ejemplo que ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, piden, no sé, el pago de despido injustificado, ¿no? Por ejemplo. Y a la par, demandan el pago correcto de prestaciones en cuanto a monto de seguridad social a la empresa y a su vez demandan al IMSS, pues como ya reúne los requisitos de edad, pues que me pague la pensión de cesantía, por ejemplo, ¿no? Y entonces en esos supuestos, ante ese tipo de acciones, sin mayor problema podemos ya dejar resuelto, o por qué no resolver el asunto de fondo de cualquiera de las acciones, ¿no? Y reponer el procedimiento para otra. Por ejemplo, oye, la acción intentada en contra del IMSS para el otorgamiento de la pensión de cesantía, hubo un tema que la Junta debió haber solicitado la aclaración de demanda, no lo hizo, pues reponemos el procedimiento, pero solo por lo que ve, para la acción relativa a
la acción relativa a la pensión. Déjenme ver si hay más. Parece que no. Seguimos entonces. Estructura formal de la sentencia. Esto ya lo vimos hace rato. Creo que con estos datos no tenemos ningún problema. Identificación, encabezado, el resultando o la historia, que es importante. La parte considerativa, el análisis y los puntos resolutivos. Ahora, en mi experiencia como secretario de proyecto, ya sea de juzgado o de tribunal, y esto aplica para todo tipo de secretarios de proyecto, como por ejemplo ustedes. Si ustedes no logran entender el problema jurídico que tienen en sus manos, uno de los principales errores que solemos cometer es que fijamos la litis de manera incorrecta. Y en ocasiones, no en todas, una indebida fijación de la litis puede traer como consecuencia, pues, que el fondo del asunto se resuelva de manera errónea. Sabemos, y estoy seguro que ustedes ya las conocen ahí para ahí de jurisprudencia, donde la Corte ha dicho que la fijación de la litis por sí es insuficiente, o la fijación errónea de la litis por sí es insuficiente para conceder el amparo y se emita un nuevo laudo, por ejemplo, porque la Corte dijo que lo que importa está en la parte considerativa, que es donde se vierten las premisas, el sustento jurídico que al final de cuentas va a justificar la conclusión en cuanto a la declaración del derecho que se pide o que se pidió, ¿no? Pero esto debemos considerarlo de la comprensión del problema, debemos asimilarlo para nosotros mismos, para que nuestro trabajo no estamos exentos de errores. De hecho, en cualquier sentencia, por cualquier órgano donde ustedes analicen, va a haber errores. Así se trate desde el más jerárquicamente hablando, el, el órgano más abajo hasta el órgano más alto que tenemos en el país o hasta a nivel internacional. Siempre habrá errores en las resoluciones, pues eso es parte de la naturaleza del ser humano, pero pues hay que tratar de que sean los menos. Y siguiendo una metodología muy clara, cada uno de nosotros puede hacer ahí un cuadro. Podemos minimizar ese tipo de errores. Al rato vamos a llegar a temas más precisos en cuanto a requisitos o elementos de la argumentación. Es parte del programa. Entonces, insisto, lo de la fijación de la litis, una correcta fijación de la litis, lo que evidencia es que comprendimos de manera correcta el problema que ponen en nuestras manos y eso eventualmente nos permitirá, pues, hacer una construcción más limpia, sin distracciones en materia de argumentación y, pues, la conclusión o las conclusiones a las que arribemos, pues, serán tan claras y sostenibles desde el punto de vista del análisis de un tribunal jerárquicamente superior. Muy bien, seguimos. Datos de identificación, bueno, estos son elementos muy básicos. Yo he visto errores en los expedientes, pero no por eso nosotros, como tribunales colegiados, es, como les decía, son por sí insuficientes ese tipo de errores, son insuficientes pues para echar abajo un laudo, ¿no? Sobre todo si en materia de conclusiones se sostienen. El encabezado, estos son, digamos, entradas muy básicas que podemos decir hasta de formato casi todos los tenemos. La historia pues, es una relación, como dijimos, del procedimiento. Lo reclamado en el escrito de demanda, contestación, los hechos, las pruebas, cómo se ofrecieron,
las excepciones y defensas hechas valer. Yo no sé si haya muchas personas que apenas, digamos, estén empezando el oficio del proyecto en las juntas, pero a los que están en ese supuesto, recuerdo que cuando yo empecé como secretario de proyecto, hice un cuadro donde ponía lo que les decía hace rato, demanda, cuántas acciones una, cuáles son las accesorias, cuáles son las autónomas. Y por qué no me iba todavía más lejos, no prestaciones extralegales, contestación. Y cuando veía un expediente iba para lo menos. Lo que las juntas o el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje había hecho dentro del procedimiento. Y llegó un momento en que ese cuadro lo vas abandonando porque ya se queda muy fijo como parte de tu estructura mental y de análisis y ya no las necesitan, ¿no? Pero en el cuadro era eso, qué habían pedido, qué pruebas habían ofrecido a las partes, cuáles habían desagradado, cuáles no, los motivos, eh, si se habían desahogado todas. Y ahí uno se iba haciendo la idea, eh, percibes de primera mano las violaciones que se puedan dar, ¿no? Al menos como tribunal colegiado, pero ustedes como junta, como secretarios de proyectos, también les va dando una idea. Hacer ese tipo de cuadros les da una fijación extra, porque ya lo viste, pero además estás depositando esa información, aunque si quieres en una palabra o en una palomita, esa idea la ves representada en esa palomita o en unas palabras o letras que puedas poner en este cuadro, hasta que ya se hace parte de ti, en el sentido de tu estructura de análisis, y ya después no pelas esa tabla, ¿no? Pero a veces eso le da a uno mucha certeza de que algo no se te está pasando. Y aún así se dan errores, también hay que decirlo, ¿no? Luego, como tribunales colegiados, pues los tenemos que andar medio arreglando en un nuevo amparo o en la ejecución de la sentencia de amparo, pero bueno, esos son los menos, ¿no? Hay que reconocerlo, pero también hay que señalar que son los menos que se dan. En cuanto a la fijación de la litis, eh, es una relación sucinta, como dijimos, del juicio del procedimiento. Las cuestiones o hechos debatidas, qué pruebas se ofrecieron, excepciones y defensas. La fijación de la litis solo la puedes hacer de manera correcta si entendiste el problema jurídico que te plantearon. Y con el tiempo, pues uno aprende pues, a eliminar basura jurídica u hojarasca. Eh, Hay hechos que no tienen relación con las acciones planteadas, pero si uno no pone atención, pues esos hechos te logran distraer, ¿no? Ya sea que se quedaron tal vez como parte de un formato que el abogado utilizó de cualquiera de las partes, o, ¿por qué no? Recordando a mi antiguo profesor, eh, pues como parte de una táctica jurídica, ¿no? Para a veces las partes cuando quedan en el procedimiento saben que no tienen el derecho que están reclamando, que están defendiendo, pero pues eventualmente pueden hacer uso de ese tipo de tácticas y en ocasiones, hay que señalarlo, puede tener éxito, ¿no? Pero pues eso es parte del otro lado de la moneda, ¿no? De donde estamos ahorita nosotros. Redacción judicial, para entrar ya en materia. Eh, Según podemos ver, pues estas tienen que ver ya con el texto de una resolución y que si eventualmente cumplimos las reglas básicas de la redacción judicial, pues a través de una sentencia, laudo o resolución, pues vamos a transmitir el mensaje pretendido con ella, eh, dar un orden a las ideas, resolver desde luego una controversia que se suscitó entre las partes y lo más importante, pues generar certeza jurídica. Quien redacta una sentencia, se señala aquí, pues debe tener en orden sus ideas. Les decía, esto tiene que ver mucho con el orden de estudio, análisis o investigación que se tengan. Y como reglas esenciales que debemos ver en todas las resoluciones están estas: corrección, claridad, concisión y unidad, y las vamos a ver enseguida.
La corrección tiene que ver con la calidad del texto. Eh, Vamos a ver algunos ejemplos, pero con la corrección evitamos la deformación inútil del lenguaje, evitar las repeticiones estériles, como a mí me estaban enseñando. Hay repeticiones estériles que, pues hay que decir lo mismo de otra forma para que quede más claro. No, con una vez que lo digamos es suficiente, buscando que sea claro desde esa vez, ¿no? Eh, claro, habrá ocasiones o habrá argumentos que necesiten pues muchos párrafos, pero hay que tratar de que sean los menos, ¿no? Ahorita vamos a entrar de manera específica, ¿no? Eh, la finalidad del idioma, y esto lo hacemos a través de una sentencia, es facilitar la comunicación, claro, ¿no? El tribunal te está comunicando una determinación o una decisión que toma en torno a un derecho, ¿no? Entonces hay que hacerlo claro. Yo sé que la parte que pierda, por más bonita desde el punto de vista de redacción judicial que esté en nuestra resolución, pues nunca la vamos a poder convencer. Pero al menos, si ese documento es analizado por un órgano jurisdiccional superior, pues va a soportar el análisis que en ese y otros aspectos realice ese tribunal jerárquicamente superior, ¿no? Eh, Hay que saber manejar la ortografía, la gramática, hay que tener el diccionario al lado. Esto tiene que ver, eh, yo tuve muchos profesores, o he tenido muchos profesores, amigos, que me han enseñado durante la vida. Eh, a mí me decían desde la universidad, entre profesores y los padres, me decían que los abogados debemos ser cultos. Con esa idea nació en sus inicios, o así fue en sus inicios, la carrera de la abogacía. Recordemos que el que se titulaba de abogado, pues en realidad era un erudito porque no solo conocía de los temas que tenían que ver con juicios o con derechos, sino también con gran parte del conocimiento que en esa época existía, ¿no?, en el mundo. Entonces, sabemos que el conocimiento se ha especializado a tal grado que una especialización te puede llevar toda tu vida, como por ejemplo ustedes. Eh, yo no sé cuántos, pero les aseguro que la gran mayoría tienen la mitad de su vida profesional trabajando en organismos laborales, en las juntas, y no termina uno de aprender. Entonces, el conocimiento es tan vasto ahora que, bueno, ya no se piden a lo mejor abogados cultos, eso ya depende de uno, pero sí es necesario, eso lo debemos tener nosotros en mente como una aspiración personal, es una mera manifestación muy personal, saber escribir. Yo sigo leyendo y me encuentro palabras que no entiendo, pero pues tiene uno ahí su diccionario al lado y eventualmente lo ayudan. Hagan ustedes esa costumbre. Hay que preocuparnos por aprender a escribir. Yo me acuerdo que hace muchos años, uno de los primeros libros, cuando de manera consciente me empecé a preocupar de la redacción, pues libros de ortografía y gramática. Esos hay decenas, hasta los encuentran gratis en PDF, en Internet. Vale la pena que lo hagan, porque en la medida que se den cuenta de los errores o vicios en que incurrimos cuando escribimos o hablamos, lo que decimos o lo que plasmamos en un documento eventualmente será más claro. Como que es inevitable que cuando nos empezamos a preocupar por estos temas de ortografía y gramática, nuestro hablar y nuestro escribir será mejor, indudablemente. Hasta aquí la dejo. Yo sé que hay gente aquí que no tiene que aprender de esto, pero esa es una sugerencia que como secretario de proyecto les hago, ¿no? Y eso eventualmente va a darle una mejor calidad a sus resoluciones. Otra regla fundamental es la claridad. Calidad del documento. Si nuestro documento es claro,
el mensaje que pretendemos dar, pues también lo será. Entonces, la claridad, como se señala aquí en el texto, implica que no hay dificultades en comprender el texto y que el lector reciba con precisión el mensaje que se quiso transmitir, ¿no? Por quien la redactó, por el tribunal. Desde mi punto de vista, creo que esta es una de las reglas más relevantes, pues una resolución oscura se cumple, impugna o se revisa con dificultad y por ende produce incertidumbre jurídica, ciertamente. Y además se corre el riesgo de que ante la oscuridad, ya sea por parte de los actores o de los demandados o del tribunal, se corre el riesgo de que por ese motivo, ante la oscuridad de un documento de esa naturaleza, ahí sí los colegiados sin miramiento puedan decir, oye, la litis es errónea, eh, la parte considerativa hay una confusión en las acciones intentadas, en las prestaciones accesorias o en las autónomas, porque no hubo un orden en la redacción de ese documento, y entonces ante esos supuestos, sí es muy factible, yo lo he visto poco en realidad, trata uno de arreglar, sobre todo a partir de que la ley de amparo se reformó en 2013, donde nos dicen a los órganos de amparo, oye, sí, es válido seguir reponiendo el procedimiento, porque todos conocemos historias de esas lúgubres, donde pues había 5 o más concesiones de amparo en un mismo procedimiento por violaciones procesales que los colegiados no veíamos de primera mano, ¿no? Lo veíamos hasta la segunda o tercera o cuarta vuelta, ¿no? Entonces ahora la Corte dijo, oye, si tienes conceptos de violación de fondo y tienes también violaciones, concepto de violación relativas a violaciones en el procedimiento, prefiere los de fondo en la medida de lo posible. Y creo que muchos tribunales hacemos eso, ¿no? Preferimos resolver ya de fondo el asunto, salvo que a lo mejor haya ahí duda en cuanto a la conclusión que se puede arribar por la valoración de ciertas pruebas que no hayan sido analizadas por el tribunal responsable, entonces a lo mejor no estaremos impedidos tal vez para resolver de fondo, pero en la mayoría de las ocasiones, así yo me formé en los tribunales en los que estuve, lo que te dicen es trata de resolverlo de fondo, ya hay que mandar el asunto, eh, como decimos ahí en el bagaje, en los tribunales, ya muerto, y solo que quede una que otra prestación ahí accesoria, autónoma, y lo más mínimo, ¿no? Para que si regresa, si eventualmente regresa, pues ya la lite sea muy pequeña, ¿no? Entonces, eh, les digo, son experiencias que estoy compartiendo con ustedes eh, y de las que estimo podemos hacer uso para mejorar en general nuestro trabajo como secretarios de proyecto. Seguimos. Concisión. Se traduce en que la calidad de un escrito se advierte por su brevedad y economía en los medios de expresión de las ideas con exactitud. Y entonces aquí yo pongo un aviso, no, ojo, no confundir la brevedad con argumentación o motivación insuficiente. Y aquí hay muchos ejemplos. Miren, ¿cómo tenemos o cuándo sabemos que estamos en presencia de una sentencia concisa, ya sea en la parte histórica o en la parte considerativa, pero más en la parte histórica, eso sí me ha tocado ver muchos laudos que casi lo que hacen es copiar y pegar lo que las partes pidieron, dijeron y contestaron. Ese tipo de conductas, y no estoy haciendo, es decir, no quiero que se entienda como una crítica. No digo que esté mal, pero si lo que buscamos es que nuestras resoluciones sean claras, nada nos cuesta, por ejemplo, ante la lectura de una demanda, que digamos, oye, la parte actora reclamó 1, 2, 3, 4, 5, pero ya narrada por parte de nosotros, del tribunal,
ya quitándole todos esos hechos inútiles, de tal manera que en lugar de que salgan 5 o más hojas, no hay límites. Yo he visto sentencias de 100 hojas de las juntas o de los del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, porque lo que hicieron es reproducir lo que está en la demanda y en la contestación, e inclusive las pruebas, como se ofrecían, y entonces eso hace que una sentencia pues quede con argumentos o palabras o párrafos que de mi punto de vista son innecesarios, cuando que, como les dije hace rato, si comprendimos el problema jurídico y tal vez hicimos la tarea e hicimos una tabla, pues esa información que nosotros adquirimos en el laudo, en lugar de 50 hojas de historia, pues la hacen en 2, ¿no? Y además eso los pone a ustedes a prueba o los presiona para que comprendan con una gran amplitud el problema jurídico que tienen en sus manos, ¿no? Entonces, ahí estamos en presencia de una sentencia concisa. Y ni se diga en la parte considerativa. En cuanto a vicios que yo he visto en los tribunales, y uno mismo los hace hasta que ya te das cuenta, en cuanto a vicios en los tribunales colegiados, pues nosotros también podemos abusar de eso, ¿no? Seguramente ustedes han visto muchas sentencias de los tribunales colegiados, o porque no, un juzgado distinto, donde nos aventamos así un speech de 10 hojas sobre una figura jurídica determinada, lo que dice la ley, lo que dijo la corte en una ejecutoria, lo que, eh, no sé, lo que dicen algunos juristas, y entonces hacemos una parte considerativa que bien pudo haber quedado en 5 hojas, pues no, como pusimos todo eso, lo hicimos en 10 hojas más, ¿no? Cuando eh, el tema no amerita eso. Son temas ya muy trillados, pero aún así los tribunales o los juzgados decidimos pues dejar ese estudio porque pues ese estudio ya lleva 5, 10 o más años que lo he ido perfeccionando, y la realidad es que también hay que decirlo así, pues las personas que saben cómo leer una sentencia, ya sea de juntas o de tribunales colegiados, ya saben a qué parte irse. Eso ni lo leemos, porque sabemos que pues es lo que ya se ha dicho durante varios años, ¿no? Y entonces, esa es una forma de darnos cuenta de que una sentencia no fue concisa, ¿no? Pero al final de cuentas son estilos, pues. Y lo que debemos buscar es que haya una claridad que finalmente trascienda y a la postre permita que ese laudo pues sea ratificado por un tribunal de alzada eh, que la ratifique, por ejemplo. Aquí Arnulfo Mendoza dice, ¿considera correcto anteponer adjetivos calificativos a acciones o excepciones como, por ejemplo, notoriamente improcedentes? ¿Considera correcto anteponer adjetivos o acciones? Considera... No entiendo, discúlpame, Arnulfo. O excepciones, como ejemplo, notoriamente improcedente. Eh, Discúlpame, Arnulfo, no comprendo el alcance de la pregunta. Ahorita si me pudieras aclarar. Es que puedo entender aquí como 2 ideas. Me gustaría que aclararas en el chat y continuamos mientras me aclara la pregunta. ¿Qué significa escribir con concisión? Aquí yo puse elegir formas de expresión breves, suprimir rodeos inútiles, redundancias, tautologías, decir lo mismo pero de otra forma, palabras o locuciones adverbiales. Al rato vamos a pasar a los ejemplos. Por si no me escucharon, le pedí por favor a Arnulfo que si me podía replantear la pregunta. Discúlpeme, no la comprendí. Bien. Esos elementos son los que traduzco en
en una sentencia concisa. Seguimos. Redacción judicial, reglas fundamentales, limpieza del idioma, rodeo inútil. Cuando estamos en presencia de una redacción no concisa, por ejemplo, ¿no? Aquí están dos renglones. Es por eso por lo que se procederá al análisis del fondo del asunto. A diferencia de una redacción concisa, es por eso se analizará el fondo del asunto. A eso se refiere una limpieza en el idioma, en la redacción, y a eso nos referimos con evitar los rodeos inútiles, ¿no? Cuando yo estaba estudiando la especialidad, me acuerdo que tuvimos una maestra que nos decía, ¿cómo se van a dar cuenta si se están excediendo en cuanto a la extensión de la redacción de una idea, la que sea? Quiten palabras, las que ustedes, su lógica les indique, y si se sigue entendiendo el texto, es que sí estaban escribiendo de mal, ¿no? Entonces aquí hice más o menos un ejercicio similar, y si se fijan, al menos eso creo, la idea no se vio sacrificada, o no se vio disminuida, o no quedó poco clara por el hecho de eliminar algunas palabras. Entonces ese es el ejemplo de evitar un rodeo inútil. Aquí veo otra palabra, dice, en el laudo se pueden desaplicar cláusulas de contratos colectivos o de trabajo o reglamentos que se consideren violatorios de derechos humanos. Sí, fíjense ustedes, este es un tema ya añejo que tiene que ver con control de constitucionalidad, donde en principio la Corte quiso mantener ese control concentrado, así se le denomina desde los estudiosos de Kelsen. Concentrado quiere decir, nada más un tribunal puede hacer una declaratoria de ese tipo. Nada más un tribunal puede analizar si una norma, como por ejemplo un contrato o una cláusula de contrato colectivo, es o no constitucional. Después la Corte fue relajando sus criterios y entonces ya aceptó que también hay un control difuso de constitucionalidad. Y esto es que lo puede ejercer cualquier tribunal al resolver un asunto. Lo que sí sigue subsistiendo es que si bien ustedes como juntas pueden inaplicar un artículo de la Ley Federal del Trabajo, de cualquier norma que hayan interpretado para resolver el fondo del asunto, por ejemplo, un contrato colectivo, cuando la consideren contrario a la Constitución, eso lo pueden hacer, está permitido, porque todos los tribunales pueden ejercer control difuso de constitucionalidad. Lo que no pueden hacer ustedes o un tribunal que no se dé amparo es hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad del artículo. Nada más dicen, lo inaplico porque es inconstitucional. Pero hasta ahí. No pueden decir que es una fórmula ahí muy rígida, pero no pueden hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad. Nada más dicen, lo inaplico, en esencia lo mismo, pero hay ciertas formas que deben seguir, ¿no? Por ejemplo, nada más es, lo inaplico porque atenta contra este artículo de la Constitución o de un tratado internacional. Y sí, contestando a la pregunta, se incluyen las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo, respecto a los que puede ejercerse un control de constitucionalidad y o inconvencionalidad. Y pasando por cualquier ley de las que ustedes utilicen para resolver el fondo del asunto. Seguimos. Redundancia, palabras sobrantes, ejemplos. Una resolución no concisa, mediante escrito, El precepto es del tenor literal siguiente. Mediante escrito presentado el 5 de abril, el precepto es del tenor siguiente. Este es un error que yo he visto que incurrimos mucho en los juzgados de distrito, en los tribunales colegiados de circuito y en las juntas. ¿Qué es lo que yo veo muy común? En fecha 5 de abril de 2006, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo no conciso en redacción de una sentencia.
Y si se fijan, quitando unas pocas palabras, y eso hace menos abultado el párrafo en donde pues están manifestando o señalando algo a propósito que tiene que ver con esa fecha, ¿no? No conciso y conciso. Tautología, conceptos sobrantes, ejemplos. Miren, 6 renglones, 3 renglones para decir lo mismo, ¿no? Y eso no sacrifica la idea que se pretende plasmar en el texto. Cuando ustedes estén redactando, hagan ese ejercicio que les decía que una profesora nos sugirió. Quiten palabras y si la idea se sostiene, es que sí estaban de más. Y eso le va a dar mayor claridad a su párrafo. Ahorita vamos a pasar al tema de la argumentación. Eso le va a dar mayor claridad. Si se fijan la diferencia de 6 renglones a 3, pues es mucha, ¿no? Dice, pero en continuación con la pregunta, pero la inaplicación no puede hacerse de oficio, pues se debe solicitar su inaplicación. ¿Es correcto? Sí, ante ustedes, eso dijo la Corte. Cuando impugnan en un juicio laboral un contrato colectivo de trabajo, alguna de sus cláusulas, desde ahí, desde ese momento, la parte interesada debe pedir la declaratoria de inconstitucionalidad o la inaplicación de uno de sus preceptos. Es correcta eh, la opinión que aquí nos vertió Luis Enrique Morales. Gracias. Ya entendí, discúlpame, Arnulfo. Sí. Se refiere a si es válido eh, que como tribunales utilicemos adjetivos. Mire, no puedo decirle que no sea válido, eh, pero sin duda los adjetivos no contribuyen a darle mayor claridad o mayor peso o autoridad a un argumento o a un párrafo. Entonces, los adjetivos dentro de una resolución no sirven de nada. Eh, un ejemplo que veo mucho en las sentencias, no en las sentencias, en las demandas y en las contestaciones. Eh, me, eh, me propongo a contestar esta notoria, ilegal, injusta, improcedente, abusiva, demanda del trabajador. No contribuyen a nada a que el argumento, que en todo caso quiere verter en el documento, pues tenga mayor peso, ¿no? O mayor seriedad desde el punto de vista de redacción jurisdiccional o de argumentación. Lo mismo trasladado a las sentencias. No sirven de nada los adjetivos. Eh, gracias, Arnulfo, es cierto, no sirven. Sí, por ejemplo, esto es muy común que lo veamos. Es notoriamente improcedente. Ahora, acuérdense ustedes que vivimos en un mundo de formalidades, como es el derecho. Si la ley en la que se sustentan establece, digámoslo así, esa fórmula sacramental, es válido. Por ejemplo, me remito a la ley de amparo. Ahí sí se prevé la expresión notoriamente improcedente. Es válido que lo utilicemos nosotros, ¿no? Si la ley federal del trabajo o la norma que apliquen para resolver el fondo del asunto, eh, procesalmente hablando, establece esa figura, la denominación de esa figura, es válido que la pongamos así. Pero si no, como dice aquí Romelia, pues solo decir que es improcedente y dar las razones. Así es, muchas gracias. Seguimos. Locuciones verbales. Ejemplos en la redacción judicial
no concisas, de expresiones, llevar a cabo, dar lugar, paso a exponer, procedo a estudiar, lograr concluir. Ese es un ejemplo de locuciones no concisas. En cuanto a concisas, lo correcto sería terminar, realizar, ocasionar, exponer, estudiar o concluir. Que tiene que ver un poco con lo que ahorita nos dijo Romelia. No solo eh, directo irnos a la expresión o a la palabra que nos va a dar lugar a empezar a concluir, a insertar un acuerdo de determinado tipo. Eso es un ejemplo de concisión. Seguimos. Permítame, deme 5 segundos. Ya disculpen. Bien, entonces, ¿en qué estábamos? Así. Pero creo que me adelanté, ¿no? Irnos directo a la expresión que nos permite continuar, empezar o terminar un argumento, ¿no? O un texto. Locuciones adverbiales. Son ejemplos y errores que todos cometemos. A lo mejor del mismo modo, luego entonces. Ese es un ejemplo de no conciso, ¿no? Y conciso quizá asimismo lo directo. Si se fijan, aquí estamos usando expresiones más largas y aquí una sola palabra, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo de falta de concisión. Miren, digo, a lo mejor fue un exceso, pero creo que vale la pena, ¿no? Son 7 renglones, a diferencia de 3, ¿no? Parte de los errores que a veces cometemos cuando estamos redactando una sentencia, esto uno lo sigue haciendo, pero ya hay una conciencia, pues, de que no lo debes hacer. Solo en una parte del laudo es cuando mencionamos, por ejemplo, el número de juicio, y ya no lo estamos repitiendo en el transcurso de la redacción de la sentencia. Ya es inútil, ya todos sabemos de qué juicio se trata, de qué juicio o de qué expediente emanó el acto que estamos analizando. Ese tipo de repeticiones son las que pues son innecesarias, no contribuyen a la claridad de la sentencia. Entonces, si se fijan, que va de 7 renglones a 3, son ejemplos de mi punto de vista pues muy claros de lo que es la concisión. Unidad, que creo que es una de las últimas reglas básicas de la redacción judicial. El texto debe tener un orden y cohesión en las ideas que se exponen. Es lo que les decía hace rato, cuando analizamos el asunto, lo comprendemos, gracias a eso podemos eliminar mucha basura en cuanto a hechos y pruebas, y al hacerlo, al distinguir ese tipo de hechos o pruebas que no necesitamos para resolver el asunto, pues eso permite que nuestra sentencia no quiere decir que tenga menos información, sino que tenga la necesaria para ser resuelta, ¿no? Muy bien. Es necesaria para dar energía a lo que se dice.
ya lo decíamos antes, si lo decimos claro, se entiende bien. Y no quiere decir que lo acepten, sobre todo la parte que perdió, pero se entiende perfectamente la idea o el mensaje que quisimos mandar con esa resolución, ¿no? Debe existir orden y cohesión en los conceptos que se expresan, evitar las digresiones, las desviaciones o explicaciones innecesarias. Es muy común, pero lo verán más en los tribunales o en los juzgados de distrito, que luego nos aventamos argumentos así como, bueno, ya establecimos un argumento que contiene la premisa mayor, otro que contiene la premisa menor y las conclusiones. Pero además decimos, y a mayor abundamiento, y nos aventamos otros párrafos. Eventualmente serán aceptables ese tipo de argumentos si verdaderamente contribuyen a hacer más claro el argumento que de por sí ya lo debe ser. Pero si esos argumentos los hacemos con la intención de adornar un poco más la argumentación, pues es ahí donde estamos faltando a las reglas básicas de la redacción judicial. Ya es innecesario. Las premisas que dejaste asentadas eran tan claras, la manipulación que hiciste de pruebas, la valoración que hiciste de ellas y la conclusión, todo va cayendo como esos jueguitos Tetris de manera ordenada. De tal manera que ante la eventual impugnación ante un órgano jerárquicamente superior, podrá soportar mejor ese análisis cuando hubo una claridad en las ideas, ¿no? Porque además se darán cuenta que si hay claridad en ello, en la expresión de ideas, pues también habrá, eso significa que el problema se comprendió y eventualmente la solución propuesta para ese problema jurídico será la mejor. ¿Por qué digo esto? Cuando, eh, cuando estaba estudiando la especialidad eh, para secretario en la escuela judicial, había profesores de todo tipo de materias, pero había uno de argumentación, donde ahí se abría el debate y la reflexión, porque hay autores, argumentadores, por así decirlo, y clásicos algunos, que sostienen que si llegas a una única decisión, quiere decir que esa es la mejor. Pero hay otras escuelas, o por qué no, la reflexión que se abría ahí en los grupos, que te dicen que no necesariamente una sola conclusión o el hecho de que hayas llegado a una sola conclusión quiere decir que sea la mejor. Derivado de las reflexiones que hacíamos ahí en la escuela judicial, también al estar resolviendo determinados asuntos, en mi experiencia, yo pocas veces pude llegar en un asunto, sobre todo en los de complejidad media para arriba, a la existencia de una única solución. Me atrevo a decir que es imposible. Lo que sí me tocó hacer, y eso tratamos de plasmarlo en el proyecto, es que del pool de conclusiones, 2 o 3, una de ellas es la que permitía tener mayores elementos para eventualmente soportar una revisión de un órgano jerárquicamente superior. Pero en el mundo del derecho, y es válido que alguien lo sostenga, difícilmente creo que haya una sola solución para un problema que les plantean. Al menos va a haber dos. Y cuando las analizamos podemos llegar a la conclusión, tal vez superficial, que las dos son válidas. Pero eso sí no es aceptable. Tenemos que buscar, y eso es parte de la función que nosotros tenemos de investigación, tenemos que buscar
elementos que permitan fortalecer una u otra de las conclusiones que de nuestro punto de vista son susceptibles de ser o sean las más aceptables para resolver el problema que les plantearon. Y esto que les digo, eh, lo vemos traducido al analizar como tribunales colegiados las sentencias ahora de los juzgados laborales, de los tribunales laborales federales o locales, pero pues también lo seguimos viendo de las juntas. En algunas ocasiones, no quiero generalizar, pero creo que si bien la conclusión primaria y con la que finalmente se emitió el laudo es válida, le faltó analizar otros elementos a la Junta que de haberlo hecho solo el análisis, ni siquiera estoy diciendo que fue reflexionado uno o más elementos, sino de haber realizado un análisis de ciertos elementos, le habría llevado a una conclusión diferente. Esto es apoyar otra solución de la contenida en el laudo. En mi experiencia, hay muchos motivos para ello. Por ejemplo, desde el punto de vista de los tribunales colegiados o de los juzgados de distrito, pues como secretarios de proyecto hay un cierto número de sentencias que uno debe cumplir. En los juzgados de distrito, por ejemplo, creo que son 5 sentencias en promedio a la semana. Hay órganos que piden más. En los tribunales colegiados, en promedio son 3. Aunque en muchos circuitos, según los informes que luego da el Consejo de la Judicatura Federal, hay tribunales colegiados que un secretario en promedio produce 1.5 sentencias a la semana. No es una crítica, pero entre menos resoluciones tenga un secretario de proyecto que realizar a la semana, a la quincena, al mes, como ustedes lo tengan ahí en sus procedimientos, entre menos número de proyectos tenga que dar, debe subir, eso es una consecuencia natural, debe subir el nivel de reflexión. Me parece que gran parte de los problemas que han enfrentado las juntas, para hablar ya en concreto, es pues la falta de personal. Eso es histórico y más ahora, tengo entendido. Y además, según lo dijeron en una clase anterior, pues el alto número de asuntos. Entonces, se entiende, aunque no se comprende, que a veces puedan redactar laudos, puedan construir laudos, donde se quedan con la primera solución que ya sea históricamente han tenido, o que la que, dada la naturaleza del asunto, es la que salió a flor de expediente, y con esa se quedan. Y entonces cuando ya llega ante un tribunal colegiado, por ejemplo, y es revisada, pues nosotros advertimos que faltaron 5 elementos por valorar, pero tendiendo a que asumimos plena jurisdicción, pues nosotros lo hacemos, ¿no? Y ya decidimos el fondo de los asuntos y llegamos a conclusiones diametralmente opuestas, o a veces nada más corregimos ciertas partes ante la omisión o la falta de reflexión de algunos elementos que existían en el expediente, ¿no? Hasta ahí dejo ese comentario. Les digo, yo reconozco de mi lado que hay ese tipo de vicios, y ese tipo de vicios se da en todo tipo de tribunal. Y esos pueden ser los motivos que existen para que alguna resolución eventualmente no soporte la revisión por parte de un órgano jerárquicamente superior. Ahora, bueno, ya lo estamos viendo aquí. La unidad en el texto, el orden de las ideas y la cohesión, pues le da una claridad, ¿no? Y eventualmente se puede defender mejor ante la revisión de un tribunal superior. Aquí ya puse traducido la función de un secretario de proyecto. Este debe organizar sus argumentos antes de escribir.
de tal forma que el lector capte la secuencia de sus argumentos. Esto es parte de las recomendaciones que yo les decía hace rato. Si uno como secretario no ha entendido el problema jurídico, difícilmente la solución que dé, pues va a ser la mejor. No estoy diciendo que no sea correcta. Jurídicamente puede ser correcta cualquier decisión que se tome en una sentencia, pero que soporte la revisión, eso ya es muy diferente de un tribunal jerárquicamente superior. Y entonces aquí pongo un ejemplo de falta de unidad. No hay razones que justifiquen la conclusión. Eso es parte de lo que vamos a ver en unos momentos. No hay razones que justifiquen la conclusión y eso es parte de las premisas que más adelante vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una crítica de ese texto, oye, pues la exhibición de un oficio por sí es insuficiente, ¿no? Para estimar que tiene pleno valor probatorio. ¿Qué exigimos, por ejemplo, en tribunal? Oye, dime quién lo ofreció, si lo hizo en el momento procesalmente hablando correcto, por qué elementos tiene para que tú le reconozcas que tiene pleno valor probatorio. Y entonces sí hablamos de que tu conclusión es correcta, ¿no? Pero nada más porque me digas que se trata de un oficio o porque se exhibió un oficio y ya tiene pleno valor probatorio, pues es insuficiente, ¿no? Ahí no hay unidad, le falta cohesión al argumento eh, y, y sustento, ¿no? Seguimos. Ya no ha habido más dudas. Rasgos de estilo con el que se caracterizan las sentencias o en general el lenguaje jurídico. Miren, estas son unas reglas que, claro, algunas las he visto y otras son de mi ronco pecho, pero no me atrevo a decir que esta sea la percepción general de la sociedad, pero algunas se acercan a la realidad. Tienen un estilo acumulativo, muchos párrafos, muchos argumentos. Disculpen, no sé quién, eh, quién está haciendo estas rayas. Eh, Como regla general, nuestra sentencia, estoy hablando a nivel local y federal, tienen un estilo así, ¿no? Es mucha argumentación, es válido si es necesario, si el tema ha sido poco explorado, si a lo mejor se está, eh, se está buscando encontrar otra interpretación de una jurisprudencia. A lo mejor será válido, no quiero decir abusar, pero que haya un poco más de argumentación en las sentencias que se traducen en párrafos al final de cuentas. Párrafos largos, este es un error muy común. A veces uno lo sigue haciendo, pero cuando ponemos atención, hay párrafos que uno cree que deben tener cierta extensión y que eventualmente pues, los hace largos. Cuando los analizamos bien a bien, teniendo en mente estas reglas básicas de la redacción judicial, puede ser que la información contenida en ese párrafo largo sea determinante o sea relevante. Pártanlo en dos y busquen ahí alguna forma para omitir palabras o entradas y verán que funciona. Los párrafos largos cansan. Y si la idea que se está desarrollando en él es interesante, cuando uno lo va leyendo va perdiendo interés. Y a lo mejor al final, que era donde estaba la conclusión de la idea y era lo más relevante, ya no la comprendemos o ya no nos interesa. Fíjense ustedes cuando vean las resoluciones de la Corte desde hace muchos años, ya acostumbran a poner párrafos cortos y numerados además. Claro, eso es un tema ya interno
cuando se trata de hacer correcciones o algo así, pues se van rápido el número de párrafos, ¿no? Pero además, los párrafos cortos, por eso les digo, esto nos obliga a ponernos a prueba de nuestras capacidades y de nuestras habilidades. Un párrafo corto evidencia la comprensión del problema y un manejo adecuado del lenguaje. No quiero decir exquisito, porque todos seguimos teniendo en el habla, en la escritura, muchos defectos. A veces no hay tiempo para hacer, oye, pues hago un curso de gramática eh, o de ortografía, o redacto sentencias, ¿no? O leo la ley para poder entender y resolver el problema jurídico. Pero les digo, hay pequeñas obras o libros que podemos encontrar que eventualmente nos dan buenos y sanos consejos en torno a la redacción. Entonces, párrafos cortos implican una comprensión de la idea o del problema jurídico y un manejo adecuado del lenguaje judicial. Entonces, eh, ojo con esa parte, pues. Frases hechas, redundancias, hay un estilo desordenado, confuso, monótono, farragoso y de difícil lectura. Esto tiene que ver mucho, y al final de esta plática vamos a llegar a eso, con la construcción de la argumentación. La, la construcción de las premisas, si no tenemos claras las premisas, premisa mayor, premisa menor y conclusión, podemos incurrir en el problema de que vamos a repetir premisas. Por ejemplo, siguiendo un orden natural de los argumentos, me voy a adelantar un poquito. Para atender un agravio, un concepto de violación, una petición, si procede en una prestación, debemos tener a la vista una premisa mayor que puede ser, pues, la ley, un derecho contenido en la ley o en un documento en concreto, en un contrato colectivo, en un convenio. Esa es la premisa mayor. Y luego la premisa menor, pues es el acto a analizar los hechos. Sí, Elías Manuel, si los silogismos son obsoletos, también eso contribuye a que la redacción judicial sea insuficiente, poco clara. Y entonces, si no dominamos esa construcción básica de la argumentación, podemos incurrir en el vicio de, bueno, ya, según yo ya había terminado de poner las premisas mayores, ¿no? Pero después de la conclusión me acordé de otra premisa mayor y la pongo abajo, no pasa nada, ¿no? Eventualmente se va a entender, pero no contribuye a que la sentencia tenga un estilo claro, porque las premisas mayores tienen un lugar desde el punto de vista estructural del argumento. Entonces, si no dominamos esa parte tan básica, podemos incurrir en saltos entre una y otra premisa, que eso pues le va a restar claridad a nuestra resolución o a nuestra idea. Y lo mismo en las conclusiones. Como me acordé de esta otra premisa, aclaro la conclusión a la que ya había arribado, ¿no? O la digo de otra forma. Entonces, ojo con esto. Les digo, no quiero decir que en la actualidad esa sea la percepción de la sociedad, pero yo creo que sí, porque si no, al menos a nivel Poder Judicial de la Federación, no nos insistirían con cursos relacionados con el tema diciendo, oye, pues las sentencias no son solo para los abogados, son para los ciudadanos. Ellos son los que primero deben entenderlas. Tú no debes escribir para los abogados, ¿no? Abundancia de expresiones explicativas. Guiadas por un deseo obsesivo de matizar bien los significados. Es lo que les decía, que a veces incurrimos los tribunales colegiados, ¿no? Ustedes como junta o como parte nos pueden decir a los colegiados, ya entendí, no era necesario que me dieras esos otros 5 párrafos en tu argumentación, ¿no? Ya me quedó claro que dijo la Corte, lo que dice la ley,
Y tu conclusión cuando analizaste el hecho, ¿para qué me dices 5 párrafos más? Ya era innecesario. De hecho, ustedes seguramente ya ni lo ven. Se quedan con la parte conclusiva, y la comprenden y ya la depositan o la aplican en el nuevo laudo que emitan, ¿no? O al reponer el procedimiento, dependiendo de lo que se trate, ¿no? Proliferación de incisos o párrafos que aluden a disposiciones legales. Miren, este es otro vicio en el que incurrimos mucho. Citar, si ya citamos un artículo, ya sea en el texto o en el pie de página, si ya citamos un artículo, ya no es necesario que lo citemos otra vez. O sea, que lo transcribamos, basta que mencionemos el artículo. Si ya quedó atrás citado, ya no lo tienes que transcribir de nuevo. De forma personal, lo que yo aprendí de hace muchos años, sobre todo viendo algunos libros, que yo veía que los pies de página, por ejemplo, en algunos libros, no estaban en las páginas principales, sino te tenías que ir al final. Y esto se supone que era con la idea, pues, de no interrumpir la lectura del documento, ¿no? Estimo que eso no se debe hacer en las sentencias. En mi caso, lo que yo hago desde hace muchos años, si yo cito un artículo, si es necesario citarlo todo, pues lo transcribo, pero a pie de página. Y si no, pues solo una parte de él, pero en pie de página, para no hacer más pesada la lectura del documento principal. Porque habrá personas, la gran mayoría, que dicen, pues ¿para qué me citas el artículo? Ya me lo sé. Y entonces si lo ponemos a pie de página, le dejamos la opción de que no lo ve, de que no lo lea o de que no se encuentre con él al estar leyendo nuestra sentencia. Y entonces eso le da, eso permite que la lectura sea ligera de nuestra sentencia. Ay, ahí viene otros 20 artículos. Bueno, pues cítenlos en pie de página. Es válido inclusive que basta con que los citen sin necesidad de transcribirlos. Si el asunto es sometido a revisión por parte de un órgano jurisdiccional jerárquicamente superior, como puede ser un colegiado o la corte, todavía más arriba, el tribunal superior, jerárquicamente hablando, analizará si esos artículos eran o no aplicables. Entonces, no quiero decir que no sean necesarios, pero tampoco no son indispensables que nos peguen en el contenido del artículo, ¿no? Si alguien está interesado, pues abrirá la ley y ya verá si ese artículo no es aplicable, ¿no? Y si esa sentencia es analizada por otro órgano, pues les decía, ya analizaremos si la aplicación de ese artículo es o no acertada. Evitar las referencias excesivas y la inserción del texto literal, les digo, no es necesario. Ello eventualmente puede provocar que los textos sean incomprensibles. Otros rasgos de estilo que tienen nuestras sentencias, hablando a nivel México, local y federal, son comunes los párrafos largos y complejos. Ya les decía, ¿no? Hay que evitar incurrir en ese tipo de conducta. Las vemos muy normales, pero cuando ya tomamos conciencia de que un párrafo largo, por ejemplo, no contribuye a la claridad de la sentencia, les aseguro que eso permite que lean o que vean de otra forma lo que ustedes redactaron en un proyecto de sentencia, ¿no? Oye, pues estoy convencido, este párrafo largo debe quedar, ok, divídelo en dos. Y traten ustedes de hacer todavía más clara la idea. Y a veces eventualmente se darán cuenta de que uno de los párrafos que partieron ya no es necesario, ¿no? Hagan ese ejercicio. Contienen una maraña de oraciones, de ahí que estos textos sean difíciles de leer. Otro problema que yo cada vez lo veo menos, pero se sigue dando y sobre todo a nivel de tribunales federales. Que las sentencias tengan un estilo culto.
porque puede resultar distante y frío. Claro, a veces no necesariamente para los abogados, pero sí, pues para el ciudadano, ¿no? Para el justiciable, que cuando lee una sentencia llena de latinismos o de tecnicismos, eh, provoca sueño, ¿no? Una sentencia de ese tipo. Y tal vez nos remitimos a la época romana, ¿no? Donde tenían que dar fórmulas sacramentales el que quería ganar a favor de su defendido un asunto, ¿no? Ya no. El lenguaje de las sentencias debe ser llano, es decir, muy claro, conciso y tener conciencia de que no necesariamente va dirigido a los abogados, sino a las partes que intervinieron en el procedimiento, que generalmente son legos en cuestiones jurídicas. Entonces, lo ideal es que una sentencia, su lenguaje, evite estos estilos, ¿no? Habrá tribunales que les encante acudir a figuras que vienen desde los romanos, pero pues les digo, atendiendo estas ideas, ello no contribuye a que la sentencia sea clara, ¿no? Eh, y además, pues se caracteriza por una compleja sintaxis. Otros vicios o rasgos de estilo, pues que ayudan poco, es que pues optan por una prosa conservadora, vieja, como decíamos aquí hace rato, pues ya hay argumentos o figuras que pueden ser obsoletas, ¿no? Y las seguimos utilizando, estamos acostumbrados a verlas como abogado, pero cuando nos cambiamos el chip y tenemos conciencia de que nuestras sentencias van a ser vistas por el ciudadano de a pie, digámoslo así, por el ego jurídicamente hablando, podemos mejorar la redacción y contribuir a la claridad de la sentencia. Muy bien, aquí veo, déjenme leo. Dice Elizabeth, ¿qué opinión me merece? Dice, por lo que hace el extracto alemán, de hecho, resulta relevante su transcripción. Así es. Aquí Elizabeth pega un criterio. Dice, laudo, omisiones que nota el extracto de la demanda y su contestación a que lo de tal es una mera enunciación. Que su omisión por sí es insuficiente o es intrascendente, ¿no? Lo que les decía hace rato. Son estilos, ¿no? Es innecesario que a veces copiemos y peguemos, ¿no? Pero déjenme darle la experiencia que yo tuve desde tribunal colegiado. A raíz de ese criterio y otros, porque la Corte ya lo ha reiterado y ha dicho, no es necesario que me transcribas. Tú eres el tribunal, tú eres el que conoce el derecho, tú eres el que sabe hacer sentencias. No necesitas transcribirme nada. Dime lo que percibes, explica el problema y propon la mejor solución. Ustedes verán como regla general, hay muchos tribunales que ya no lo hacen, ya no transcriben demanda contestación, por ejemplo, y mucho menos otro tipo de actuaciones que se hayan dado en el procedimiento. Y bueno, ya hay el secretario lo que hace es condensar lo pedido en el escrito de demanda, las excepciones y defensas que se pusieron al contestar y cualquier otra circunstancia que se haya dado durante el procedimiento. Lo condensa y luego condensa también los conceptos de violación y se propone la mejor solución. O si ahí ya está resuelto el tema, pues se resuelve en términos de lo que ya resolvió la Corte en una ejecutoria. Pero déjenme darles dos experiencias que yo tuve en diferentes colegiados. En uno de ellos se decidió a fin de hacer más rápido porque suele suceder que a veces ustedes saben, como secretarios de tribunal, pues tenemos la ayuda de uno o dos compañeros
que nos ayudan a hacer transcripciones y le dan el formato que cada secretario tiene en la sentencia. Y ya nada más nosotros, digámoslo así, no es así, pegamos el estudio, ¿no? Y ya pasamos el proyecto a aprobación. Y la realidad es que, bueno, uno pega el estudio, pero también es responsable, pues, de lo que tus compañeros hicieron al estar transcribiendo la demanda, la contestación y cualquier otra circunstancia les decía que se haya suscitado en el procedimiento. Entonces, en un colegio que estuve, dijeron los magistrados, oye, en ocasiones la transcripción de la demanda y la contestación, pues hace muy abundantes las sentencias, ¿no? Cuando pueden ser de 10 o 15 hojas, pues se van a 50, 60 más derivado de la transcripción. Entonces dijeron que vamos a cambiar de estrategia. Muy bien. Ahora vamos a decir que no transcribimos porque la jurisprudencia de la Corte tal dice que no estamos obligados, pero para darle certeza jurídica a las partes y además que quede evidencia en el expediente, en el cuadernillo verde de amparo, vamos a sacarle copia a la demanda, contestación, laudo, ya no lo vamos a transcribir, vamos a sacar copia y la vamos a dejar en el expediente verde de amparo. Y ahí va a pasar por los siglos de los siglos, no la vamos a eliminar. Pero se dieron varios supuestos. En una ocasión, y todo se da así de repente, y entonces ya regresamos al viejo esquema. Pues alguien perdió una demanda, o no sabemos qué pasó, dónde la volvió a costurar, ya no encontramos la demanda en el juicio laboral, o creo que sí, después la repusimos, le pedimos a la Junta que la repusiera, ya no la encontramos. Porque eso provocó que muchas personas, compañeros oficiales, pues tenían que descoser, sobre todo en expedientes voluminosos, tenían que descoser el expediente para fotocopiar la demanda, la contestación y el laudo, ¿no? Y entonces eso provocó un manejo excesivo de las constancias, que en principio pues solo lo hacemos los secretarios y los titulares, ¿no? Pero entonces eso provocó que además los oficiales estuvieran manipulando en exceso esas constancias y entonces provocó la pérdida de un escrito de demanda. Ya se solucionó, pero, y ya no me acuerdo cómo, pero entonces dijeron los magistrados, no, ya no volvemos a hacer eso, ¿no? A veces es justificable. En el caso de los tribunales colegiados, desde mi punto de vista, también se justifica que se transcriba la demanda, contestación y laudo, porque sepan ustedes que pasados 3 o 5 años, el expediente de amparo es susceptible de destrucción, salvo la sentencia. Entonces, si alguien quiere acudir a la historia de ese juicio y saber qué se pidió, qué se contestó, qué se resolvió, gracias a la transcripción que se hizo en la sentencia de amparo directo, por ejemplo, ese momento histórico se va a conservar por los siglos de los siglos. Y más ahora, eso creo que ya pues todo está digitalizado, ¿no? Y entonces solo queda nada del expediente verde. Se destruye en su totalidad, salvo algunos escasas excepciones, ¿no? Ese fue un evento que tuvimos. Luego, en otro tribunal, eh, se hacía lo mismo y se permitía al secretario o secretaria que condensara lo que se pidió en la demanda, en la contestación, lo que se resolvió en el laudo, los conceptos de violación, se permitía que al menos en ese tribunal, se permitía que los condensaran de tal manera que cuando los magistrados veían, pues en principio confiaban ciegamente en lo que el secretario les había señalado, ¿no? Sí, esto es lo que pidieron, esto es lo que contestaron. Pero entonces, la experiencia de algunos titulares permitió que en algunos asuntos se dieran cuenta y dijeran, algo aquí como que no cuadran. Es decir, en cuanto a prestaciones pedidas, en cuanto a excepciones y defensas que opuso la parte demandada, pues hay algo que no cuadra. Entonces, cuando se iban al expediente, oh sorpresa,
a lo mejor era 20, 30% de lo que se había asentado, condensado en el proyecto de amparo, de sentencia de amparo directo, no correspondía a la realidad de las constancias. Y esto lo hacían, tal vez, no se justifica, se entiende, secretarios que tenían poca experiencia y que desgraciadamente les daba por acudir a un sistema interno que tenemos nosotros que se llama CISE, donde ahí puedes encontrar todas las sentencias que se han emitido en el país por los órganos jurisdiccionales y pues elegían la que más se acercaba al tema como ellos la habían comprendido, ¿no? Y entonces a raíz de algunos asuntos que hasta donde sé no pasaron, esto es, en la revisión antes de la audiencia se dieron cuenta de eso, al menos en los tribunales donde yo estuve, pues decidieron no, ese sistema de no transcribir no funciona, porque no nos da certeza a nosotros como titulares cuando al momento de revisar el asunto, pues ya no sabemos si le creemos o no, a pesar de que tiene fe pública, a la persona secretaria, ¿no? Entonces, ponderen esto que les estoy diciendo, porque hace rato dijimos, pues no es necesario que transcriban todo, pues condensen, pero ese estilo también de las juntas, porque a lo mejor si hacen eso, los titulares van a decir, ok, voy a tener que tener el expediente para un asunto tan sencillo aquí a la vista, cuando se trata de una prestación sin chiste que tal vez no necesito estar consultando a cada rato el expediente, para que ya lo voy a ver aquí en la transcripción. Y entonces, ese tipo de circunstancias, a pesar de que la corte o la legislación no te obliga a transcribir, sí es necesario. Pero les digo, eso es estilo de cada tribunal. Déjenme ver si hay más. Parece que ya no hay más preguntas. Muy bien, ¿qué sigue? Entonces, a grosso modo, estas son, pues, rasgos por el que se caracterizaban, hay que decirlo así, hay que ver las cosas de manera positiva, las sentencias, ¿no? Tanto a nivel local como federal. Creo que cuando las tenemos en mente, podemos empezar, cuando tenemos en mente, identificamos un problema, es el primer paso y el más importante para empezar a mejorar o corregir esos vicios en los que incurrimos y que no nos damos cuenta. Pero eso es tarea de cada quien. En este momento mi función es describir lo que yo percibí y pues someterla a su consideración y, ¿por qué no?, abrir debate sin que desde luego implique que esté haciendo una crítica. No, si así lo percibieron, no fue mi intención en ningún momento. Traté de darle el carácter pues educativo o pedagógico que considere necesario. Hasta aquí. ¿Alguna duda o comentario? Nos quedan 3 minutos. Miren, aquí pongo algunos criterios. Pero ustedes están viendo, ya se me abrió la jurisprudencia. Pues creo que no la perciben. Oculté el chat y no sé dónde quedó. Aquí está. No se ve. Ok. Miren, la próxima clase empezamos y retomamos estos criterios porque tiene que ver con alguno de los temas a los que nos hemos hecho referencia. Muy bien, entonces ya no veo el chat, ya. Mire, dice que sí se leen. A ver, veamos qué dicen. Miren, aquí habla de la delimitación de la litis.
Vean esta parte final. La circunstancia de que al fijar la litis no se señalan los hechos, tal, ello no significa que el laudo sea incongruente, puesto que lo que causa agravio a las partes son los razonamientos que rigen el laudo, y no así los términos en los que se fijó la litis. Y este criterio es relativamente nuevo. Hay otro anterior donde la Corte dijo que, pues digamos que la parte toral de los laudos, pues es la parte considerativa. Muy bien. Salvo que hubiera algún comentario, hasta aquí la dejaríamos. Muy bien. Es el registro digital 2003-080. Creo que ahora sí ya está compartiendo. 2003-080. Entonces, ok, me equivoqué en la litis, no pasa nada. Pero hay que preocuparnos por la parte considerativa, que es la parte toral de una sentencia o resolución. Muy bien, déjenme ver entonces el chat. Miren, abusando de los organizadores del evento, les pedí que me ayudaran a compartirles. Yo tengo 3 canales, 2 jurisdiccionales y 1 cultural, pero que van de la mano, que se llaman Vida Jurisdiccional. Uno de ellos está en YouTube y otro está en TikTok. Y el otro se llama El Faro Sabio, ese está en TikTok. Yo me quedé con una enseñanza que me dieron algunos profesores que hace años me dijeron que los abogados no solo debemos seguir creciendo hacia arriba, sino también hacia los lados. Esto es, hay que buscar todos los días acostándonos o yéndonos a la cama siendo un poco más cultos que el día anterior. Como abogados creo que tenemos esa obligación. Gracias y no sé si hay alguna participación. Y ahí les están poniendo en el chat las direcciones de las páginas. Entonces, si algún día quieren visitarlas, ¿no? No sé si de parte, maestro Eber, Claudia, si hay alguna participación, con gusto las atendemos ahorita en vivo. De momento no tenemos ninguna participación adicional en el correo electrónico, profesor. Ok. Una última petición. Atendiendo al material que preparé, lo más seguro es que la próxima semana lo agotemos muy pronto, tal vez antes de la hora. Les haría la atenta petición de que si quisieran ustedes que reflexionáramos algún criterio de los nuevos que ha emitido la Corte y que incidan en su función jurisdiccional, valoración, reflexión de algún tema que consideren relevante, mándenle los datos a los organizadores y ellos ya me dijeron que con gusto me lo harían llegar para contemplarlos de inicio en la siguiente. Ever, lo que usted diga. Maestro Juan Carlos, muchas gracias por su destacada exposición. De igual manera, agradecemos la participación de todos los presentes. Les recordamos que en la siguiente sesión se concluirán los tópicos previstos para el tercer módulo de este taller, el cual se llevará a cabo en punto de las 17 horas el día jueves 22 de junio. Para tal efecto, el día de mañana se les enviará a sus correos electrónicos la nueva liga para el registro del ingreso al curso. Sin otro particular, agradecemos su presencia. Que pasen una muy buena noche. Muchas gracias, profesor. Buenas noches.